Y fíjese que un año ha pasado desde las protestas que se registraron en Punta Arenas por la crisis del gas y las autoridades de la región aseguran que aún no reciben respuesta del gobierno. Anunciaron que en marzo podrían retomar las movilizaciones. Vamos a conversar de este tema y estamos contactados con el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimisa. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gusto de saludarla, muy buenos días. Bien, en Punta Arenas en un día realmente primaveral, con un sol radiante, un día hermoso. Y bueno, ayer tuvimos aquí una manifestación de solidaridad con Aysén. La causa de Aysén es una causa magallánica, es una causa de los pueblos de la Patagonia. Incuestionablemente vamos siguiendo también de manera muy expectante y expresando nuestra solidaridad a esta manifestación que ha realizado el pueblo de Aysén, sus fuerzas vivas, que ocurre lo que ocurrió en Magallanes hace poquito más de un año, que es un movimiento absolutamente transversal, más allá de las ideas, de las religiones y de la filosofía de orden político, ¿no? Alcalde, ustedes fueron protagonistas el año pasado más o menos a esta misma altura, donde, claro, hubo manifestaciones por el tema del gas, cobró fuerza, ¿no es cierto? Todo el movimiento social, hubo una reunión, varias tratativas, promesas de por medio. La gente probablemente se pregunta, a un año de eso, ¿se han cumplido parte de los acuerdos que se desarrollaron con la autoridad en su minuto? ¿Se ha avanzado respecto a las demandas que ustedes planteaban? Bueno, lo que quiero decir primero es de que desafortunadamente el gobierno no cumplió con la palabra empeñada. La palabra empeñada era de que había una nueva ley para tarificar definitivamente el precio del gas en el mes de septiembre. Hoy estamos a mediados de febrero, terminando febrero, y el proyecto de ley está todavía en el Congreso Nacional. Fue enviado en el mes de noviembre al Congreso. Es un proyecto de ley que a nosotros nos deja algunas dudas. Aquí estuvo la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, se discutió el tema, se seguirá discutiendo y estamos realmente expectantes definitivamente qué es lo que desde el Congreso Nacional va a salir como ley. Mientras tanto estamos con un subsidio, que era el mismo subsidio anterior a la Empresa Nacional del Petróleo, de 13 millones de dólares, poco más o menos, al año. Y eso ha significado de que ahí sí el gobierno ha cumplido la palabra, el gas no ha subido más allá de lo que significó el alza del IPC que se firmó en el protocolo de acuerdo. Alcalde, mucho se habla de un lado, se contrapone también del otro, de lo que afectan este tipo de manifestaciones para el país, también para la región. En el caso puntual de Magallanes, ¿cómo afectó esta situación? Me refiero, por ejemplo, en el turismo, que es una de las áreas fuertes también, al igual como ocurre en Aysén. ¿Y cómo se vio esto este año? ¿Se demoraron en recuperarse o este año fue normal respecto, por ejemplo, al año anterior? A ver, evidentemente que este año se realizó una actividad turística más normal que la anterior. Prácticamente el mes de enero no existió turismo el año 2011. Pero este año también, ¿verdad?, tuvimos lamentablemente el incendio de las Torres del Paine, que impidió un desarrollo turístico a cabalidad. Vale decir de que los empresarios turísticos han sido acompañados por la mala fortuna durante estos últimos 2 años. Primero fue el tema del movimiento del gas, donde lamentablemente en este tipo de movimiento alguien sale perjudicado, pero había un bien superior que la comunidad lo entendió y también el empresariado lo entendió. Y lamentablemente este año ocurrió lo del incendio de las Torres del Paine, que mermó, sin ninguna duda, a lo menos durante 15 días, la llegada de grupos turísticos a la región de Magallanes. Alcalde, ¿comparte usted las opiniones que algunas autoridades expresan de que esto afecta la imagen en la zona sur del país o eventualmente también perjudica cómo nos mostramos al exterior cuando se desarrollan estas manifestaciones sociales? ¿Eso lo dicen las autoridades? Sí, hay un par de autoridades que lo han señalado. No, por ejemplo, autoridades de turismo, en el caso de Aysén, creen que esto afecta a la imagen país. Se lo pregunto también cómo lo ve usted. Usted que también es alcalde donde se desarrolló un movimiento social parecido al de Aysén. Yo creo que evidentemente que afecta, pero esto no responde, ¿verdad?, a una intención premeditada de las fuerzas vivas de cada una de las regiones, en este caso 11ª y 12ª región. Aquí ha faltado incuestionablemente voluntad política, ha faltado una mirada en grande respecto a lo que hoy estamos reclamando las regiones de Chile. Nosotros pusimos sobre la mesa de la conversación y la discusión también el tema de la regionalización, de la descentralización. Por ejemplo, aquí en Magallanes, durante mucho tiempo estamos
estamos expectantes respecto a cuál es el futuro de la malla energética de la región. Sabemos nosotros, ¿verdad?, de que el gas se va a terminar sí o sí, aunque se descubran nuevos pozos gasíferos, incuestionablemente el gas tiene fin. Entonces tenemos que prepararnos para los futuros desafíos de la región de Magallanes. ¿Qué va a pasar con nuestra empresa nacional del petróleo? Mal llamada empresa nacional del petróleo, porque ya petróleo no hay. Debería ser la empresa nacional de las energías. Entonces son temas que ocupan a la región de Magallanes en este caso específico, pero hay los temas de descentralización y regionalización que ocupan y preocupan a todas las autoridades de las regiones del país, y yo creo que el gobierno no ha puesto oído, no ha puesto atención, y lamentablemente se expone, ¿verdad?, a que haya estas medidas de fuerza, que yo creo que ninguna autoridad, ningún dirigente social, político, sindical, quiere para cada una de sus regiones, porque evidentemente que se lesionan algunos intereses, como en esta época del año, por ejemplo, fundamentalmente el desarrollo turístico de nuestras regiones patagónicas. Alcalde, ya para concluir, ¿ustedes evalúan poder reconfigurar el movimiento social que se generó en Magallanes? Se lo pregunto porque a partir de la conversación usted me dice que no se ha cumplido con la palabra empeñada y no se ha dado la prioridad y no se ha puesto el oído que era necesario para atender las demandas de los magallánicos. Entonces, ¿es una posibilidad que a lo mejor podrían ustedes evaluar en el futuro? Evidentemente es un tema en permanente evaluación. Hoy ha habido una clara demostración de solidaridad hacia las demandas aiceninas, y aquí estamos en una tranquila pero tensa espera, diría yo, respecto a qué es lo que va a resultar definitivamente de la discusión de la tarifa del gas, definitivamente para la región de Magallanes. Pero ese es un tema, el gas es un tema. Tenemos otro incuestionablemente que seguir conversando con el gobierno para buscar las soluciones que urgentemente necesita nuestra región para despegar, para apuntar a su desarrollo, y desafortunadamente nosotros pues tenemos que, esto ocurre también con Aysén, compararnos con lo que ocurre en el desarrollo de los pueblos patagónicos argentinos. Vemos cómo se han desarrollado, cómo han crecido, cómo hay diversos incentivos. Ahora yo me he enterado, ¿verdad?, y qué bueno que sí sea, que va a haber un subsidio a los pasajes en Aysén. Aquí en Magallanes el único medio es el avión, y créamelo, cuando yo recuerdo la secretaria general de gobierno decía de que nosotros llorábamos y que teníamos el precio del gas a la mitad del resto de los chilenos, yo recordaba en aquel tiempo, ¿verdad?, en el tiempo de la movilización, primero que el gas en Magallanes se produce en Magallanes, el gas que se consume en el resto de Chile tiene que ser importado de los países del Asia o de Trinidad y Tobago. Lo otro, nosotros pagamos 3 veces más de lo que se paga en gas en la Patagonia Argentina, en iguales condiciones climáticas, ¿verdad?, con iguales distancias, pagamos 3 veces más de lo que se paga en la Patagonia Argentina. Un pasaje aéreo, si yo necesito viajar hoy a Santiago por razones de enfermedad, el pasaje aéreo me cuesta entre 300 y 400 mil pesos, vale decir lo mismo que ir a Río de Janeiro desde Santiago a Sao Paulo. Entonces, la vida es dura, difícil, distinta al resto de los chilenos, aquí en el extremo sur del sur, quienes conformamos el mapa de la Patagonia. Alcalde, quiero agradecerle por haber conversado con nosotros esta mañana en CNN Chile. Por supuesto que vamos a seguir muy atentos a lo que sucede en su comuna, también en el sector ahí de Magallanes. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días.